Mi nombre es Haroldo. Aquí en Medellín, todo el mundo siempre me llamó Roldán. Nací en Manrique, crecí en Manrique. Trabajé 42 años en una fábrica de autopartes aquí en el barrio. Y fue en esta misma ciudad, en esta misma calle, en esta misma casa de paredes encaladas y patio con árbol de mango, donde crié a mis 3 hijos, Marcelo, Renata y Eduardo. Di lo que tenía y lo que no tenía lo fui a buscar con uñas y dientes. Cambié pañales, me levanté de madrugada con fiebre de niño. Perdí noches de sueño contando monedas para ver si llegaba a fin de mes sin dejar la nevera vacía. Pagué la universidad de los 3. No fue fácil. Mi columna hasta hoy se queja de las horas que estuve encorvado en la línea de producción, del calor que subía del suelo de cemento, del ruido constante de las máquinas que me dejó un zumbido en el oído derecho que nunca más se fue desde los años 80. Pero no me arrepiento. Jamás me arrepentí de ninguno de esos días, porque todo aquello tenía un sentido, tenía un rostro. Tenía 3 rostros que conocía desde antes de que nacieran, que aprendí a amar de una manera que no puedo explicar con palabras, porque es un amor más grande de lo que la lengua española entera puede contener. El problema es que esos rostros fueron creciendo, fueron ganando el mundo, fueron formando sus propias familias, lo cual es justo, lo cual es natural, lo cual es exactamente como debe ser. Pero en algún punto del camino, sin que me diera cuenta, fui quedándome atrás, fui volviéndome paisaje, fui convirtiéndome en ese padre que existe en el pasado, en las historias de infancia que les cuentan a sus propios hijos, pero que no tiene mucho espacio en el calendario ajetreado de quien aún tiene toda la vida por delante. Durante meses intenté no ver eso. Me quedaba inventando excusas para ellos dentro de mi propia cabeza, como un abogado que defiende al cliente aún sabiendo que está equivocado. Marcelo tiene a los hijos pequeños, siempre está ocupado con la escuela y las peleas de niños. Renata vive en Buenos Aires ahora. La rutina allí es diferente. La ciudad grande se come a la persona viva y escupe los huesos en el metro. Eduardo trabaja demasiado. El muchacho no para ni el fin de semana. Siempre tiene una obra, una reunión, una urgencia nueva. Yo entendía todo. Yo justificaba todo. Pero en el fondo, en ese lugar tranquilo y honesto que se esconde en medio del pecho, yo sabía la verdad que no quería enfrentar. Y la verdad dolía más que cualquier cosa que hubiera sentido, más que los días de calor en la fábrica, más que el dolor de espalda, más incluso que la partida de mi Cilda, que se fue demasiado pronto y me dejó con esta casa grande y este silencio que solo fue creciendo con los años. El ritual era siempre el mismo. Por la tarde, cuando el sol empezaba a bajar y el patio se bañaba en una luz dorada que parecía bonita por fuera pero pesaba por dentro, yo cogía el teléfono y marcaba uno de los números. A veces el de Marcelo, a veces el de Renata, a veces el de Eduardo. El buzón de voz respondía casi siempre. Y yo dejaba un mensaje con esa voz de padre, que intenta no parecer necesitado, pero que es transparente como el cristal, que cualquier hijo que me conociera de verdad sabría cuánto costaba la serenidad forzada de aquellas palabras. Hola, hijo, soy papá. Llamé solo para saber cómo estás. Devuélveme la llamada cuando puedas. ¿Está bien? Después ponía el teléfono sobre la mesa y me quedaba esperando. 1 hora. 2. Un día entero. A veces 2 días. A veces una semana entera. Nada. En Navidad llegaba un mensaje corto en WhatsApp. Feliz Navidad, papá. A veces con un pequeño emoji de árbol verde, a veces sin nada más que las palabras desnudas.
y yo me quedaba mirando esas letras en la pantalla como quien intenta encontrar calor en una hoguera que se apagó hace mucho tiempo. Sé que fui un padre con fallas. Todo padre lo es, y todo padre que dice que no se equivocó se está mintiendo a sí mismo. Trabajé demasiado cuando ellos eran pequeños. Me ausenté de algunas cosas que no deberían haber quedado sin mí. Me perdí presentaciones de la escuela porque el turno no me lo permitía. Llegué tarde a más de una fiesta de cumpleaños con esa cara de cansancio que los niños perciben antes que cualquier adulto. Fui duro cuando debía haber sido más amable y fui callado cuando necesitaban que hablara. Pero estuve presente. No abandoné. Amé de la manera que aprendí a amar, que era la manera de mi padre, que era la manera de los hombres de mi generación, más de acción que de palabras, más de esfuerzo silencioso que de abrazo prolongado. Pero amor era, sí, siempre lo fue, y todavía lo es. Lo que no podía aceptar era la sensación de que ese amor tenía fecha de caducidad, que yo había servido al propósito de la paternidad y ahora estaba arrinconado, como ese sillón viejo que nadie tiene el valor de tirar, pero que tampoco nadie usa ni mira bien. Fue una tarde de miércoles, con el ventilador de techo girando despacio y el silencio de la casa pesando como losa de concreto sobre los hombros, que me detuve y me hice una pregunta que nunca había tenido el valor de formular correctamente, ni siquiera dentro de mi propia cabeza. Si necesitaba seguir recordándoles a mis hijos que existía, sería que ya había sido olvidado hace mucho tiempo y el único que aún no sabía esa verdad era yo. Ese pensamiento me atravesó desde el pecho hasta la nuca, como un viento frío que no tiene de dónde venir en una tarde de calor. Me quedé parado en medio de la sala con el teléfono en la mano y no llamé a nadie. Por primera vez en meses no dejé ningún mensaje. Me quedé quieto, y el silencio, por primera vez en mucho tiempo, no era de ellos, era mío, y era diferente. Allí empecé a entender algo que mi abuelo Benedicto, que era hombre de pocas palabras pero de mucho saber, una vez me enseñó cuando era niño y lloraba porque no conseguía atrapar una mariposa en el patio allá en Manrique. Él dijo, con esa calma de quien ya ha vivido lo suficiente para no tener prisa: Roldán, si corres detrás de la mariposa, siempre huirá, pero si construyes un jardín bonito, ella vendrá a ti por voluntad propia, y si no viene, al menos tendrás un jardín. En aquel entonces tenía 8 años y lo entendí solo a medias. A los 84 finalmente entendí lo que quiso decir con cada una de aquellas sílabas. Mendigar atención no es recibir amor. Yo había pasado meses pegado a un ciclo que me disminuía con cada vuelta que daba. Cada mensaje que dejaba en el buzón de voz sin respuesta me quitaba un pedacito de mi dignidad. Cada mensaje de Navidad recibido con indiferencia encogía algo dentro de mí que necesitaba urgentemente dejar de encoger. Y yo, que enfrenté 42 años de fábrica sin doblar la espalda, que sostuve esta casa solo después de que Silda se fue, estaba doblegándome ante una ausencia que yo mismo estaba alimentando con mi insistencia ansiosa. Aquella noche, acostado en la cama con el techo mirándome de vuelta y la ciudad de Medellín haciendo su ruido afuera, hice las paces con el pasado, revisité los errores, reconocí lo que necesitaba ser reconocido, y entonces, con la conciencia tranquila de quien cumplió lo que tenía que cumplir, decidí que no cargaría más ese peso. El contrato invisible de la paternidad, criar, proteger, educar, ese contrato lo honré con todo lo que tenía. No con perfección, pero con presencia real. Y si mis hijos cargaban viejas heridas, ese era un equipaje que les pertenecía a ellos. Yo ya había cargado suficiente peso en esta vida. Faltaba ahora hacerlo más difícil,
dejar de esperar en la ventana como quien espera lluvia en el desierto seco. Era hora de construir el jardín. No sabía aún exactamente cómo hacer eso, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que la respuesta estaba dentro de mí, y no del otro lado de una línea telefónica que nunca sonaba cuando yo necesitaba escuchar. Construir un jardín. Sencillo de decir, difícil de empezar cuando tienes 84 años, 2 rodillas que protestan al subir escaleras, y una rutina que durante 5 años giró en torno a un sillón, un ventilador y un teléfono que no sonaba. Pero el abuelo Benedicto tenía razón, siempre la tuvo, y yo aprendí temprano que los viejos de verdad, los que cargan experiencia como quien carga herramientas, no lanzan palabras al viento por casualidad. El primer paso fue el más doloroso, y no porque exigiera esfuerzo físico. Fue doloroso porque exigió que me mirara en el espejo sin compadecerme. Necesité matar la culpa que vivía dentro de mí como un huésped que nadie invitó, pero que se fue quedando, ocupando espacio, comiendo lo que había en la nevera, durmiendo en la mejor cama. Necesité perdonarme, no de mentira, no de ese perdón superficial que uno se dice a sí mismo solo para sentirse bien por un día. Un perdón de verdad, que desciende profundo y reconoce los errores sin negar ninguno, pero que también reconoce el esfuerzo, los años, el amor que existió incluso en las formas imperfectas que tomó. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Cumplí mi parte. Esa fue la conclusión a la que llegué aquella noche acostado en la oscuridad. Y cuando llegó la mañana, me levanté diferente, no más ligero de repente, porque la vida no funciona así, pero con una firmeza nueva que no sentía desde hacía mucho tiempo. El cambio comenzó en un cartel pegado en el mural de la farmacia del barrio, de esos carteles modestos que nadie mira bien. Taller de carpintería para adultos. Encuentros los martes y jueves. Me quedé mirando ese papel con letra algo torcida y sentí algo que no pude nombrar de inmediato. Solo en la acera de vuelta a casa percibí que era curiosidad, una curiosidad simple, limpia, sin ninguna expectativa detrás. Fui el martes siguiente. El taller estaba en un pequeño cobertizo al fondo de la casa de un hombre llamado Helio, que era unos 20 años más joven que yo, pero que trabajaba la madera desde los 15 y conocía cada tipo de veta, cada fibra, cada secreto de ese material como quien conoce a su propia familia. Me recibió sin ceremonias, me dio un delantal, me puso frente a una pieza de caoba y dijo: «Aquí la regla es una sola. Respeta la madera y ella te respetará de vuelta». No sé explicar lo que pasó en las primeras semanas en el taller. Algo se fue reorganizando dentro de mí mientras trabajaba con las manos, mientras lijaba una superficie áspera hasta que quedaba lisa y suave, mientras el olor a madera recién cortada fue ocupando un espacio que el silencio había tomado. Las manos que pasaron décadas apretando tornillos en una línea de montaje encontraron un nuevo propósito, y las horas, que antes pasaban lentas y pesadas como piedra, comenzaron a tener una consistencia diferente, más firmes, más llenas. En las mismas semanas empecé a ir al parque del barrio los sábados por la mañana, donde un grupo de jubilados se reunía para jugar ajedrez bajo los árboles. Entré en el círculo con humildad, porque el ajedrez nunca fue mi fuerte, y recibí palizas de gente mucho más joven que yo varias veces, pero me reía. Y el señor Argemiro, un colombiano de Manizales, que vino a la capital en su juventud y nunca más volvió, se convirtió en mi compañero de tablero y de conversación. Él tenía historias que valían más que cualquier cosa que yo pudiera ver en una pantalla.
y él escuchaba las mías de la misma manera. Rescaté también la cocina. Durante muchos años, después de que Cilda se fue, cociné por obligación. Una cosa triste, de supervivencia, sin ningún placer. Pero había una receta que mi madre me enseñó cuando era niño. Una moqueca de pescado con aceite de palma y cilantro fresco que ella hacía los domingos de invierno y que llenaba la casa de un olor que hasta hoy me golpea el pecho cuando recuerdo. Empecé a hacerla de nuevo. Hacía una olla grande, aunque solo yo fuera a comer. A veces llevaba una lonchera para el señor Argemiro y para Helio del taller. La comida fue volviendo a ser lo que siempre fue, un acto de amor, y no solo necesidad. Poco a poco, sin que yo lo planeara, algo dentro de mí fue cambiando de eje. Dejé de ser el hombre que esperaba para convertirme en el hombre que vivía. La diferencia parece pequeña dicha así, pero es enorme cuando la sientes en la piel. El vacío que quedaba en medio del pecho cada fin de tarde fue siendo llenado por otras cosas, por conversaciones reales, por risas genuinas, por pequeñas conquistas diarias, como el cajón que encajó perfecto después de 3 intentos, como la partida de ajedrez que casi le gané a Argemiro en una fría mañana de julio, y entonces sucedió algo que no esperaba, o mejor dicho, que esperaba pero había dejado de esperar, lo cual es diferente. Cuando las llamadas insistentes cesaron, cuando los mensajes ansiosos dejaron de llegar cada semana, cuando mi silencio cambió de naturaleza y dejó de ser un pedido de auxilio para convertirse en un espacio de autonomía, mis hijos comenzaron a sentir una ausencia diferente. No la ausencia de ellos en mí, sino mi ausencia en ellos. Marcelo llamó una tarde de jueves. Yo estaba en el taller, con las manos sucias de lija y la cabeza en la mesa que estaba construyendo, y casi no contesté. Pero contesté, y cuando él escuchó mi voz firme, ocupada, con el ruido de fondo del taller, preguntó: «Papá, ¿estás bien? ¿Qué es ese ruido?» Y yo, sin drama, sin resentimiento, le conté sobre el taller, sobre la caoba, sobre Helio y sus reglas de respeto a la madera. Marcelo se quedó en silencio por un segundo, y después dijo: «Qué bien, papá. Juro que no sabía que hacías eso». Renata llamó 2 semanas después, Eduardo al mes siguiente. Las conversaciones cambiaron de tono. Ya no estaban sostenidas por la culpa. Ya no eran esa vergüenza de hijo que llama porque sabe que debería haber llamado antes. Eran conversaciones de interés. Preguntaban sobre la mesa, sobre el ajedrez, sobre la moqueca, y yo contaba. No guardaba nada, no cobraba nada, no hacía peso, solo contaba. Aprendí también, en este camino, que no siempre el jardín atrae a todas las mariposas. Existe la posibilidad real y que necesita ser aceptada, de que incluso después de reconstruir la propia vida, algunos hijos permanezcan distantes por razones que están en ellos, no en mí. Y aprendí que esto también necesita ser acogido, no con rencor, no con amargura, sino con la serenidad de quien hizo lo que pudo y no puede forzar lo que no quiere llegar. No puedo obligar a nadie a amarme, pero puedo, con toda certeza, negarme a dejar que la ausencia de alguien destruya mi autoestima y mi placer de estar vivo. Hoy el teléfono puede pasar días sin sonar, y yo ya no estoy parado en el sillón esperando que la pantalla se encienda. Estoy en el taller trabajando en una nueva pieza, o en el parque recibiendo una paliza de Argemiro en el ajedrez con una risa en el rostro, o en la cocina con el aceite de palma calentándose en la olla y el cilantro recién picado en la tabla. Estoy viviendo. Si mis hijos quieren ser parte de esto, la puerta está abierta como siempre lo ha estado. Pero ya no me quedo inmóvil en el umbral esperando pasos en el pasillo. A los 84 años, Haroldo Roldán entiende que su identidad no está definida
por quien visita los domingos, ni por la frecuencia de los mensajes en el móvil. Está definida por el hombre que mira en el espejo cada mañana. Un hombre que trabajó duro, amó profundamente, se equivocó como cualquier ser humano se equivoca, pero que hoy elige vivir con dignidad. El silencio puede seguir siendo fuerte afuera, pero dentro de mí finalmente hay paz.